Agustina, ¿cuánto tienen que pagar los convictos, los que fueron condenados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner? Porque había ayer muchas cifras dando vuelta, pero acá Agustina tomó la cifra, tomó la forma de actualización y llegó a la cifra correcta. ¿Cuál sería el monto? Bueno, mira, primero, antes que nada, déjenme aclarar que es un tema bastante complejo que ayer, como bien decías, Marcelo, trascendieron cifras porque la realidad es que todavía no está determinado cuál va a ser el criterio por el que se va a actualizar ese monto de... Claro, digamos que ese monto tiene que ver con el daño que la Corte Suprema y el Tribunal consideró que ha provocado Cristina y su banda, ¿no? Mira, en el fallo del día 6 de diciembre de 2022, que tenemos acá la imagen del expediente del artículo en que se refiere específicamente a este tema, acá lo estamos viendo en pantalla, se habla de un daño al que se dispone el decomiso eventual que ronda en 84.835.000 millones. Lo digo despacio porque son números muy grandes. Claro. Por eso, lo vamos a traducir a dólares después porque si no... 800 millones. Son... Estos casi 85.000 millones de pesos, lo que estipuló el fallo en ese momento, en diciembre de 2022, era que debían ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza. Bien. Y determina también que ese monto de dinero tiene que ser depositado en un plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora un grupo de expertos, entre ellos peritos contables, van a sentarse a analizar cuál es esta cifra que ayer trascendió, que rondaría en los 500.000 millones. Ahora, ¿cómo es que se llega? Bueno, de vuelta, el criterio no está actualizado, pero podría haber dos parámetros, que esos son los que nosotros usamos para tratar de llegar a una cifra estimada de cuál sería esa actualización. Mira, al 6 de diciembre de 2022, como decíamos, eran 85.000 millones de pesos, que para pasarlo a dólares equivalían a 483 millones según la conversión al tipo de cambio oficial de ese momento, que era 176 pesos, ¿sí? Bien. Bueno, a eso hay que sumarle, por ejemplo, un 2% anual de la tasa activa del Banco Nación, que esto, para que se den idea, es una tasa que se usa para determinar los intereses y actualizaciones en créditos o cobros de juicios. Eso equivale que la suma se adicionan 19 millones de dólares y por eso, de esa manera, llegamos a este resultado de 502 millones de dólares, que es lo que trascendió que la justicia quiere recuperar. Eso es si usamos el criterio que es más factible que en la justicia se tome, Marcelo, ahí lo estamos viendo en pantalla. O sea, se ajusta por inflación. No, es una actualización. Por tasa de interés. Es pasándolo a la conversión de ese momento en dólares y sumándole esta tasa que es la que el Banco Nación suele determinar para este tipo de ocasiones. O sea, si se usa este sistema, entonces la deuda que Cristina Fernández de Kirchner, como principal protagonista de este robo, y su banda, sería que tendría que devolver 502 millones de dólares. 502 millones de dólares. Pero ¿alguno puede pensar que eso va a suceder y que ella va a reconocer que lo tiene? Vamos por partes. Primero vamos a determinar la cifra. Por eso, 502 millones de dólares si lo actualizamos con este criterio. ¿Y si se actualiza por inflación? Si lo actualizamos por inflación, acá hay que tener en cuenta que el tema es el siguiente. Vamos a analizar que el fallo fue en diciembre de 2022, por ende, la inflación acumulada entre 2023 y a lo que va de la fecha, hoy justo se va a conocer el dato correspondiente a mayo, así que si tenemos en cuenta hasta abril de 2025, nos da una inflación acumulada del 656,33%, ¿sí? La inflación acumulada entre 2023 y abril de 2025. Daría? Eso nos da en la actualización que de esos 85.000 millones de pesos pasamos a unos 642.380 millones. Lo repito porque realmente es una cifra muy grande. 642.380 millones de pesos. En dólares, al tipo de cambio oficial de hoy, equivale a 535 millones de dólares. En concreto, y es por eso que la justicia
ayer hablaba de, por lo que trascendió, recuperar más de 500 millones, podrían ser 502, 510. O sea, a ver. El número fino, digo, Marcelo, lo va a determinar la justicia en función de un criterio que todavía no conocemos, pero podría estar cerca de esto. Entonces, lo que tendría que devolver esta banda, digamos... Los 9 imputados, sí, los condenados. Los 9 Cristina imputados son entre 502 millones de dólares y 535 millones de dólares, de acuerdo a la... fórmula que se utilice. Sí, acá hay un tema que me parece que es importante igual también tener en cuenta, porque no es todo tan lineal, no es, bueno, se utiliza esta tasa, se actualiza por inflación, o sea, son cuentas aproximadas que estamos dando para tratar de llegar a una estimación. Tiene que ver también con la evaluación de las propiedades, y esto no es un dato menor, porque hay que ver cómo ahí interviene la tasación de los inmuebles que Cristina declaró en su patrimonio de la última declaración jurada, que fue correspondiente a 2023, porque recordemos, no estuvo en ejercicio de funciones el año pasado. ¿Cuántas reconoció ella? 27 propiedades eran en ese momento. 27 propiedades, pero le digo, lo que quiero es, acá tiene que ver también con cómo se considera el valor de esas propiedades. Ayer hablábamos del departamento, perdón, del valor fiscal o no. Claro. El valor del departamento del que hablábamos ayer, que rondaba en $300.000. Bueno, después yo hablando con inmobiliarias, me contaban que la zona se reevaluó a partir de lo que también decíamos, que tiene que ver con la mayor presencia policial a partir de la mudanza de Cristina. Entonces, también ahí va a tener que ver cómo consideramos no la evaluación de esas propiedades. Pero no estaría a nombre de ella, sino de ¿Cómo a nombre de ella? Y también hay que ver, hay que ver si es bien de familia, no bien de familia. Si la es propiedad o no. donde hoy vive Cristina está a nombre de Los Sauces, que era la inmobiliaria familiar. Claro, entonces era donde antes vivía Florencia. Es totalmente incautable. Algo corto, mira, Oficina Anticorrupción. Está embargada ya en la causa. Oficina Anticorrupción, año 2019, Cristina, vicepresidenta, declaró un patrimonio de 3 millones de pesos, el equivalente en ese momento a $50.000. Patrimonio total. Digo, no alcanza. Ahí tenés la respuesta, Pablo. Yo veo, ¿vieron Breaking Bad? Cuando Walter White tiene galpones donde guarda la guita, yo digo, toda esa guita, ¿dónde está guardada? ¿Dónde está encanutada? Y yo creo que no sé. En el exterior, ¿no? No, esa plata por eso se usó para la política, no está más, o sea... No está más. Mirá que por eso digo que, ¿de dónde van a devolver? Mirá lo que se lo robaron, mucha plata, para la política le alcanzaba y sobra. Bueno, está en propiedades, se hablaba en algún momento de un paraíso fiscal, ¿se acuerdan? No, pero hasta ahora la justicia no ha encontrado. Se hablaba también, perdónenme, en nada. paréntesis, yo digo, disparate que estaba abajo del... escondida en la bóveda. No, en la tierra, ese disparate que fueron a buscar, ese era un show. Bueno. Como en la Odisea de los Giles, ¿viste? Claro. Se van a tener un canuto el tipo en el medio del campo. Perdón, y para redondear esta cifra de la que estamos hablando, más menos que está en torno a estos 500, quiero decir que también hice la cuenta para tratar de entender a cuántas jubilaciones mínimas equivaldría. A ver. Y esto nos da, escuchen, 2.100.000 jubilaciones que se podrían pagar con ese dinero. Nada, como para tener un poco más las 9 en concreto, porque son, la verdad, montos tan elevados que a veces nos cuesta llevarlos a la realidad. Si vos tenías duda, entonces, entre 502 y 535 millones de dólares. Ayer, en el marco de todo